Bueno, buenas tardes, a todos. Es un gusto estar compartiendo estas, estos conocimientos y aprendizajes de todos. Muy excelentes ponencias para todos. Yo soy de México, vivo en el estado de Baja California Sur, en La Paz, Baja California Sur, México. El tema es un estudio conceptual, el tutor en línea, su asertividad en la educación a distancia. En este caso, la introducción pues se maneja que viene siendo aunque se trate de lo que viene siendo el tutor virtual, pues no puede estar separado de lo que viene siendo la educación a distancia, ya que de alguna manera es parte de ahí, pues lo que viene siendo trabajo, es identificar las particularidades clave del tutor en línea y sus características que debe de poseer de acuerdo a la educación a distancia para la formación de entornos virtuales colaborativos. Para esto se utilizó en la metodología se realizó un análisis documental basado en la cartografía conceptual, considerando los 8 ejes que esta maneja, propuesta por Sergio Tobón. El tutor se considera una pieza clave en la educación a distancia, ¿sí? Y a partir de ahí pues surgen estas preguntas: ¿qué es un tutor en línea? ¿Qué hace? ¿Es funcional? Pues un tutor en línea viene siendo el moderador en los procesos de enseñanza-aprendizaje en esos espacios virtuales que hoy en día pues están en boga, ¿no? O sea, existen muchísimas universidades que nos manejan estos estudios virtuales, tanto en maestría, doctorado, licenciatura, diplomados, cursos, entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que hace un tutor virtual? Se le conoce como un mediador del conocimiento y un potenciador de la motivación del estudiante para no declinar. Dice, ¿es funcional? Pues es funcional porque es el guía del aprendizaje, pero aquí es donde se presenta un grave problema en algunas ocasiones, cuando el guía no es funcional, cuando no orienta, no es empático, no es motivador, porque suele suceder, hay de todo tipo de tutores en línea, pero finalmente en la mayoría de los viene siendo funcional. En la metodología que se utilizó es un tipo de estudio, ya les decía, desde la cartografía conceptual. Se llevó a cabo un análisis documental que se trata aquí de fundamentar, y se va haciendo la discriminación y selección de documentos utilizando el Google Académico o cualquier otro buscador. En este caso, yo utilicé el Google Académico, y también aquí también se manejan unos pasos que es la elección de los ejes principales, y está centrada en la investigación cualitativa. En las estrategias de investigación, pues también tenemos la estrategia de investigación, la cartografía conceptual, les decía, en esta integración sobre los documentos ya existentes en relación al tema investigado para sistematizar la información del sustentante, apoyado en algunas teorías y esas cuestiones, ¿no? Aquí se realizaron unas categorías de análisis. Estas categorías de análisis consisten en métodos de análisis documental cualitativo para sistematizar la literatura que ha efectuado antes sobre un tema en cuestión. Esto lo menciona Guzmán Rivera y Escudero, entre otros. En las categorías estas de la cartografía conceptual se manejan 8 puntos, que viene siendo la noción, pero para esto la noción son los ejes de análisis, que vienen siendo esos 8 puntos de categorías, y la pregunta central y los componentes de la pregunta central, que se va realizando y se va desarrollando el trabajo de investigación de acuerdo a los documentos analizados. En la noción, la pregunta fue: ¿cuál es la etimología del concepto en tutor y su desarrollo histórico y la definición actual? Y los componentes parten la etimología del tutor en línea, definición actual, desarrollo histórico del enfoque. La categorización maneja a qué clase inmediatamente mayor pertenece el tutor en línea y su asertividad. Los componentes: la clase inmediata, definición y características de la misma; la clase que sigue, la definición y las características del tutor en línea y su asertividad. Caracterización: ¿cuáles son los elementos que le dan identidad al tutor en línea? Y los componentes: la clase inmediata, definición y características; clase que sigue, definición y las características.
Diferenciación de cuáles otros conceptos cercanos y que estén en la misma categoría se diferencia el tutor en línea. Se describen enfoques educativos cercanos. Clasificación. ¿En qué subclase o tipos se subdivide el tutor en línea? Se establecen las clases y categorías y clasificación del tutor en línea. Se determinan los tipos de tutores de acuerdo con los criterios seleccionados. Vinculación. ¿Cómo se relaciona el tutor en línea con determinadas teorías, procesos sociales y referentes epistemológicos que están afuera de la categorización? Se describen uno o dos o varios enfoques, teorías diferentes a la categorización en que brindan contribución a la comprensión, construcción y aplicación del tutor en línea. La metodología, ¿cuáles son los elementos metodológicos mínimos que implica el abordaje del tutor en línea? Se describen pasos generales para aplicar el abordaje del tutor en línea. La ejemplificación, ¿cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de la aplicación del tutor en línea? Describir un ejemplo concreto que ilustre la aplicación de la metodología y ejemplos que deben de ser detallados desde el contexto. Estos son los 8 pasos de la cartografía que estoy utilizando para esta investigación. El trabajo se está desarrollando en 3 fases. La fase 1 consiste en la selección de los documentos, ¿sí? De todas las fuentes, y se clasificaron en fuentes primarias y fuentes secundarias. Y en esa búsqueda la palabra pues claves fue el tutor en línea, características del tutor, el rol del tutor, funciones del tutor, asertividad. Otras fuentes bibliográficas asentadas en la base de datos que son de las revistas indexadas que tienen pues impacto en sus publicaciones. Está como Cielo, Latindex, Redalit, el Rechar, y también se consultaron algunos libros en línea. Y también hay otros que más adelante por ahí las tengo, otras fuentes fidedignas donde se consiguió más información. En los criterios, en la fase 2 se seleccionan los criterios para la búsqueda. Decía que fueron artículos indexados, que estos tendrían que contar con un título, con un autor, el año. En el caso de los libros, pues tendrían que tener la editorial, los datos. Se tiene que tener ese criterio, ese cuidado al momento de seleccionar los fuentes, ya que existen pues gran cantidad de fuentes en esta navegación, en esto del Internet. Entonces, por eso que se tiene que ir realizando esos criterios para ir descartando, discriminando la información. Les otros documentos editoriales reconocidos de las universidades, se consideró la cartografía conceptual. En la fase 3 se llevó a cabo el análisis cartográfico a partir de las fuentes primarias y secundarias seleccionadas con anterioridad para la realización de la cartografía conceptual, tomando en cuenta las preguntas que se elaboraron en la tabla 1 que sirven de orientación para los 8 ejes que se están manejando. En estos resultados se concluye que sabemos que la educación a distancia es algo relativamente nuevo en nuestro país. Se entiende entonces que el rol del tutor es el recurso para apoyar al estudiante en los diversos aspectos que abarcan los recursos y diplomados, así como la orientación sobre el manejo de la tecnología, entre otros, más asertivo, sea el tutor en sus comentarios, mayor seguridad brindará al tutorado, a la vez aumentarán las posibilidades de éxito para ambos. En estas investigaciones en esta revisión de documento que se estuvo llevando a cabo, me pude dar cuenta pues que existe una dualidad muy importante en la cuestión de lo que viene siendo el tutor en línea y la educación a distancia, porque se maneja que en lo que viene siendo en la etimología, dice que según la Real Academia, dice que el tutor es una tutor oris, persona encargada de orientar a los alumnos en una asignatura, un curso, una práctica o un trabajo de investigación. Y en el caso del término virtual, proviene del latín medier, virtualis, y es del latín virtus, poder, facultad, fuerza, virtud, y se refiere que está ubicado o tiene lugar en línea, generalmente a través de un internet, tienda, campus o encuentro virtual. Entonces, por eso es que decía que se da esa dualidad
en estos procesos de enseñanza en un contexto virtual. Y este contexto no es un espacio físico en una escuela, sino es un contexto utilizando lo que viene siendo el internet, la computadora, y que los estudiantes pues están atrás, ¿verdad? De esa pantalla. Entonces, por eso es que el tutor debe tener la habilidad de comunicarse, de transmitir su conocimiento, de lo que esté dando, que sea asertivo lo que dice y que sea efectiva su participación, que realmente sea un guía y un orientador. Además, debe buscar la manera que sus estudiantes participen entusiastamente, fortalezcan el rompimiento de barreras del lugar físico y del tiempo para la consolidación de una comunicación efectiva. Cuando hablo de las barreras, nos ha tocado, o sea, me ha tocado como participante y también como tutor. Como participante me ha tocado cuando recién inicié y de hecho hasta la fecha no soy una experta en la tecnología. He desertado porque yo misma me he puesto esas barreras y no he recibido ese apoyo, esa orientación del tutor a animarme a seguir adelante. Y eso pues me ha servido de alguna manera para yo, cuando he sido tutor en línea, he rescatado o he tratado de rescatar lo más que puedo a mis estudiantes cuando ya no quieren continuar. Y a veces no es por el tiempo, sino que es que la comunicación del tutor no es lo que debe de ser, pues no es asertiva. Además, por ejemplo, el tutor en línea, pues tiene que ser un mediador del conocimiento, tiene que ser un promotor del mismo. Además, tiene como algunas funciones específicas. Dice que tiene que dominio académico, organización y discriminación de los procesos, instrucción y evaluación del aprendizaje, comunicación, mediación y facilitación. Entonces, por lo tanto, hoy se concluimos que es un mediador de conocimiento el tutor virtual, el tutor en línea. Entonces, por lo tanto, los tutores en línea son de gran importancia en la formación de estudiantes a distancia, por lo que es necesaria una capacitación constante en las tecnologías para alcanzar los objetivos de aprendizajes esperados. Entonces, por otro lado, yo creo que también se requiere que debiera de, aparte pues de tener esas capacitaciones constantes los tutores en línea, pues me imagino que ya debería de haber como una licenciatura, una carrera que nos llevara a formarnos como tutores en línea. En lo que he estado leyendo y que he estado investigando, dice que el tutor en línea pues debe poseer algunas características. Dice que la empatía sí es muy importante en un tutor en línea. La calidad, el respeto, el entusiasmo y la excelente comunicación, la asertividad. Entonces, ha habido muchos avances, ¿no? Desde a principios del siglo XIX es cuando empieza, desde antes ya estaba el doctor virtual, pero a raíz a principios del siglo XIX es cuando empieza a tener más auge. Y en estos últimos años, pues ha dado un gran cambio la tecnología. Ahorita, pues en estas ponencias que se han estado realizando, pues nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, es un gran cambio de paradigmático en lo que viene siendo la educación a distancia y el tutor virtual. Entonces, pues yo creo pues que sería todo. Entonces, pues quiero agradecer a Dios por permitirme estar aquí hoy, a mi esposo, hijos que son los cimientos que me sostienen, a mis colegas y amigos que me alientan a seguir escribiendo, un reconocimiento especial a mi colega que me apoya en la revisión del documento y a ICON por la invitación a esta participación. Muchas gracias.